El 19 de abril de 1825 desembarcan en la provincia oriental los famosos 33 orientales, dando inicio así a la Cruzada Libertadora, una insurrección masiva que buscaba liberar al territorio oriental del yugo brasileño y también pretendía su reincorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata, es decir, a la Argentina. Esto es lo que los propios orientales ponen de manifiesto en el famoso Congreso de la Florida, celebrado en junio de 1825 en territorio oriental, cuando ya la Cruzada Libertadora estaba ganando vuelo, y se termina transformando en toda una bomba política en América del Sur. En Argentina, la noticia es recibida con mucho agrado y el Congreso Nacional vota la reincorporación de la provincia oriental a las Provincias Unidas, incorporando de hecho a los diputados orientales al funcionamiento de este Congreso. Y por otro lado, en Brasil la noticia cae muy mal. El Imperio del Brasil consideraba que la provincia cisplatina, es decir, el nombre que ellos utilizaban para la provincia oriental, era un territorio seguro que estaba firmemente dominado. Pensaban que no había ningún tipo de peligro, pero habían leído mal la situación. Ahora se desayunaban que no solo había habido una insurrección en la provincia cisplatina, sino que a su vez el territorio pretendía reunificarse con el único estado que parecía estar plantándose como un futuro rival para el imperio. Y por eso desde la corte del Brasil no dudan ni un segundo y deciden declarar la guerra. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. El 25 de octubre de 1825, en el Congreso Nacional Argentino se vota la reincorporación de la provincia oriental a las Provincias Unidas, aceptándose a su vez el ingreso del diputado Gomensoro por la provincia oriental. De esta manera, la provincia oriental quedaba reincorporada de iure a la República Argentina. El tema es que había otro estado que consideraba a la provincia oriental como parte integrante de su territorio. Estamos hablando del Imperio del Brasil, que se había visto desbordado por la insurrección de los 33 orientales. Desde Río de Janeiro entonces no dudan ni un segundo y el 10 de diciembre de 1825 declaran la guerra a la República Argentina, enviando su muy poderosa flota a bloquear el Río de la Plata. La reacción de Brasil se puede entender por dos factores. Primero, obviamente, el prestigio imperial estaba en juego. Si la provincia cisplatina podía separarse efectivamente del imperio, entonces quién sabe, tal vez iban a surgir otros movimientos secesionistas en el territorio. Y después, había un fundamento de política internacional en la decisión. El territorio argentino había sido protagonista en la liberación de la América Española, y el Estado argentino, uno de los más extensos que habían surgido de la partición del Imperio Español, se proyectaba a sí mismo como un potencial líder regional. Si Brasil dejaba que Argentina creciera, esto en el futuro iba a ser un problema. Por estos motivos, desde la corte de Río de Janeiro se decide que la reacción imperial tiene que ser determinante, y el Imperio del Brasil consideraba que tenía con qué. El ejército imperial tenía el doble de efectivos que el ejército de la República Argentina, y la armada imperial tenía 8 veces más barcos. Por este motivo, los brasileños deben haber considerado que la guerra iba a ser medianamente sencilla, y de hecho tan fácil pensaban que la iban a tener, que adoptan una estrategia defensiva. Ahora bien, para encarar la guerra contra el Imperio del Brasil, la República Argentina tiene que hacer primero cambios políticos. Es así que el 8 de febrero de 1826, en un esfuerzo de centralizar el gobierno y unificar la toma de decisiones, el Congreso Nacional crea el cargo de presidente de la República, nombrando como primero en el cargo a Bernardino Rivadavia. A su vez, el Congreso también sanciona la creación de un ejército nacional, llamado el Ejército Republicano, y otorga el mando de dicho ejército a Carlos María de Alvear, quien asume su cargo, en Salto, en la provincia oriental. El ejército argentino contaba con muchos menos efectivos que el ejército imperial brasileño, pero tenía una cosa a favor. Los soldados que componían este ejército republicano tenían experiencia en combate real, porque eran veteranos de las guerras de independencia, mientras que los brasileños, quienes contaban en sus filas con mercenarios alemanes, no habían visto nunca combate. Esta misma situación se extiende a la Armada, que va a ser la protagonista principal del capítulo de esta semana.
La Armada Republicana va a ser comandada por Guillermo Brown. Brown, quien es uno de los grandes próceres de la historia argentina, es el padre de la Armada Nacional, había nacido en Irlanda en el año 1777 y había llegado a Buenos Aires en abril de 1810, viviendo los sucesos de la Revolución de Mayo y poniéndose desde el día 1 a las órdenes del gobierno patrio, que lo había puesto al mando de la escuadra de Buenos Aires, que había tenido un rol protagónico en la lucha contra el Imperio Español en las aguas primero del Río de la Plata y después en las aguas del Pacífico. Cuando estalla la guerra civil entre unitarios y federales, Brown decide mantenerse al margen, no se la juega políticamente, y eso después es recompensado porque cuando estalla por fin la guerra con el Brasil, el gobierno argentino decide convocarlo para que se haga cargo de la escuadra nacional y con una misión expresa: romper el bloqueo del Río de la Plata. Esto parecía a priori una tarea imposible. La Armada Imperial brasileña era simplemente demasiado poderosa para cualquier cosa que pudiesen poner en el agua las Provincias Unidas, pero había que intentarlo. El bloqueo en el Río de la Plata ahogaba la economía nacional, porque cortaba el acceso a cualquier puerto de la República. Brown toma este encargo, que de vuelta a priori parecía imposible, y decide encararlo tomando al toro por las astas, efectuando un ataque contra la escuadra brasileña el 9 de febrero de 1826, en lo que se conoce como el combate de Punta Colares. Esto parecía un ataque suicida por parte de Brown. Después de todo, estaba atacando con una pequeña escuadra compuesta sobre todo por buques de bajo porte, al grueso de la escuadra que estaba bloqueando el Río de la Plata. Y sin embargo, para sorpresa de todos, el combate resulta inconcluso. Para Brown esto era una victoria moral enorme. Había combatido de igual a igual contra la Armada Imperial brasileña, y para los brasileños esto era una derrota moral. El comandante de la escuadra brasileña va a adjudicar esta falta de victoria a la falta de experiencia en combate real de una gran parte de los comandantes de sus barcos, y esto es algo que Brown comprende enseguida, lo que lo motiva a ser mucho más audaz. El comandante argentino entonces decide que es hora de pasar a otro tipo de ataque. Los brasileños, si bien habían perdido todo el interior de la provincia oriental, todavía controlaban las plazas fuertes, Colonia, Montevideo, y entonces Brown decide atacar directamente Colonia. El 25 de febrero de 1826, Brown se hace presente en el puerto de Colonia con una pequeña escuadra, exigiendo la rendición de la guarnición brasileña y la entrega de la ciudad. Para sorpresa de nadie, el comandante de la guarnición brasileña rechaza el ultimátum, respondiendo una frase bastante épica: la suerte de las armas es la que decide la suerte de las plazas, y entonces Brown decide iniciar el bombardeo de la ciudad, lo que a su vez inicia un intercambio de fuego. En este intercambio de fuego, los barcos argentinos se llevan la peor parte, y hay un buque, el Belgrano, que va a terminar encallando. Y si bien las fuerzas terrestres brasileñas intentan un abordaje que es rechazado, el barco va a terminar siendo perdido, y Brown va a tener que retirarse. Esto es una derrota de la escuadra argentina, y sin embargo se va a volver una victoria moral, porque hasta este momento todo el mundo consideraba que la escuadra argentina era un rejunte de barcos que no tenían nada que hacer contra la poderosa Armada Imperial brasileña, y de repente teníamos estos barcos argentinos atacando las plazas que controlaba el Imperio del Brasil directamente, y encima también demuestra que el bloqueo brasileño podía ser burlado. Esto a su vez mina la confianza del bando brasileño, que veía en su armada su principal recurso para la guerra, y por este motivo el mando imperial decide acortar el cerco en el Río de la Plata y empezar a tomar acciones audaces. El 25 y el 26 de mayo de 1826 se realizan ataques sobre Buenos Aires, que son repelidos. Estos ataques iban a ser la antesala del verdadero ataque el 11 de junio. Ese día se hacen presentes frente a Buenos Aires 31 buques de la Armada Imperial brasileña, frente a los 11 barcos de los que disponía Brown. El comandante argentino se ve en la necesidad de efectuar una salida del puerto y atacar a la flota enemiga, la cual, si no era derrotada, iba a bombardear Buenos Aires. Es muy famosa la crónica de la época que cuenta que la población de la capital se subió a los techos de las casas para contemplar el combate, que va a ser conocido como el combate de los pozos. Antes de la batalla, Brown pronuncia un muy famoso discurso que termina con la siguiente frase: camaradas, confianza en la victoria, disciplina y 3 vivas a la patria, fuego rasante
que el pueblo nos contempla. La flota argentina encara a la flota brasileña, la cual no podía maniobrar bien por la baja profundidad del río, iniciándose el combate a la tarde del 11 de junio. Y al poco tiempo de dispararse los primeros cañonazos, llegan desde la retaguardia de la flota brasileña 2 buques argentinos más, y al poco tiempo la Armada Imperial se retira, dando fin al combate de los Pozos, que catapulta a Brown rápidamente al grado de héroe nacional. Y hasta acá llegamos con la primera parte de la Guerra del Brasil. Mientras todo esto estaba ocurriendo, la guerra por tierra ya se estaba desarrollando, y esto es algo que vamos a ver en el capítulo de la semana que viene. Así que si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban para seguir con la historia de la guerra entre la República Argentina y el Imperio del Brasil. Y si por otro lado tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o si no, mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la semana que viene. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.